¿Cómo están? Pues quiero contarles que este tema que voy a compartir en esta hora es algo que el Señor a mí me mostró en sueños. Yo estaba orándole al Señor por un tema que tenía que compartir. Y de las primeras cosas que el Señor me habló es que hay una razón por la cual nosotros no podemos obedecer plenamente un mandato, y algo que Él está requiriendo en este tiempo es la unidad de la iglesia. Pero ¿sabe por qué no se da la unidad de la iglesia? Porque siempre hay un estorbo. Nosotros en las relaciones interpersonales tenemos problemas con las reacciones de las personas. Si yo le pregunto ahorita, usted está en santidad, pero si yo le pregunto si hay alguien, una persona que a usted le es difícil de aceptar, le aseguro que todos acá. Porque nosotros vemos lo externo y vivimos por lo externo, pero el Señor nos enseña que Él ve mucho más allá. Y una de las cosas que Él me mostró, y traté de buscar lo más parecido a la imagen de ese sueño, el Señor me llevó como a el pico de un monte alto, y yo podía ver algo como eso, como esos abismos, como esos, y en el sueño yo sabía que alguien estaba conmigo, y entonces yo le decía, ¿qué es esto? ¿Esta es la luna? Y el Señor, a través de ese ángel, yo pienso que era un ángel el que estaba a la par mía, me dice, no, estos son los abismos del alma humana. Y entonces entendí, y cuando estaba armando este tema, porque este tema yo solo lo tenía acá, y alguien me dijo, no, escríbelo, hay que estructurarlo. El Señor me llevó a esta escritura de Job 38:16. Y dice así, es una confirmación de lo que el Señor me mostraba en el sueño. Y dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Y entonces el Señor dijo, como hay abismos en la tierra y en el mar, así conozco los abismos que hay en el alma humana y solo yo los puedo llenar. El problema de muchas personas es que ese abismo que tienen, y vamos a ver por qué se forman, tratan de llenarlo con cosas. Y es ahí donde viene el problema más serio que nosotros podemos tener. Siguiente diapositiva, por favor. En realidad, todos los seres humanos, desde que nacemos, traemos necesidades básicas que no siempre son suplidas. O sea, nosotros necesitamos alimentación, abrigo, limpieza, atención, cuidado, cariño, pero entre esas cosas, esa protección, aceptación, disciplina y cuidado, y sobre todo amor, no siempre se nos dio en el nivel que era necesario. Y entonces comienza nuestro vacío, comienzan a hacerse vacíos en nuestro corazón. Y cuando estas necesidades no son suplidas correctamente, esos vacíos se ahondan, se hacen más grandes, y entonces se van creando vacíos internos de insatisfacción. Diga conmigo, insatisfacción. La insatisfacción es el problema más grande que puede tener el alma humana. Porque mientras más grande es el abismo, más insatisfechos nos vamos a sentir. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y nosotros lo vemos. Las personas piensan, bueno, si yo tuviera dinero, entonces estuviera satisfecho. Y sucede que se esfuerza, trabaja, lo logra, pero entonces, ¿qué pasa? Quiere fama. Y empieza a trabajar por la fama. Y cuando tiene la fama, quiere dinero y quiere más dinero.
y no se sacia. Y hay muchas personas que alcanzan el poder, alcanzan el dinero, alcanzan la fama, pero entonces como ya no se llenan, entonces quieren experimentar cosas nuevas y por eso vemos tanta desviación sexual, porque creen que eso sí los va a llenar. Y así podríamos mencionar los vicios y vemos tanta gente famosa, gente que están en el medio artístico y están en eso. Ya no les es satisfecho el dinero, la fama, el poder, entonces ahora caen en drogas, cuando en realidad lo que tiene el alma humana es la necesidad de Dios. El abismo de nosotros, la necesidad es tan grande que solo Dios la puede llenar. Cuando no es Dios el que está llenando a plenitud tu vida, vas a tener vacíos y vas a tener insatisfacciones y vas a causar problema, porque la gente que no logra llenar esos vacíos como los que el Señor me mostró en el sueño, no solamente está vacía, sino que va a hacer cosas que van a vaciar las almas de los demás. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, para que pueda haber una transformación genuina, porque hay gente que cree que ya cambió, pero a la primera tentación cae. Pero cuando Dios está llenando todos los aspectos de nuestra vida, nuestro cambio va a ser genuino, va a ser real, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí vamos a ver el texto que está en Hebreos 4, 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. ¿Hasta dónde penetra? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Antes de seguir, quiero que oremos y que usted le pida al Señor que le muestre esas áreas que no están totalmente rendidas a Él. Esas áreas, porque aquí dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Él, pero muchas veces nosotros estamos cegados y no hemos visto nuestra propia necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, muévete, Señor, en esta noche y muéstranos, no el pecado, no el vacío del que tengo al lado, sino mi propio vacío, Señor. Necesito ser llena de ti para poder manifestar tu gloria. Tú nos has dicho, Señor, y lo dice tu palabra, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero en tanto no se logre la unidad del Espíritu por los vacíos que aún tenemos, eso se está demorando, Señor. Necesitamos manifestarte a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Vámonos a la siguiente diapositiva y aquí vamos a ver que nuestra alma es pues la parte consciente de nosotros, ¿verdad? Ahí tenemos la mente, el intelecto, con el alma pensamos, ¿verdad? Ahí tenemos la voluntad, con el alma decidimos y con el alma sentimos, porque ahí están las emociones. Entonces el alma es importantísima. Dice la palabra que Él es el que ama nuestra alma. Él sabe el poder que se puede desarrollar para hacer lo bueno o para hacer lo malo en el alma, porque el alma controla nuestro comportamiento y le da órdenes al cuerpo.
Nuestro espíritu es la morada de Dios, su Espíritu Santo es el consejero interno al alma consciente, y ahí en el alma nosotros debiéramos de ser dirigidos por el Espíritu, porque en el Espíritu tenemos la conciencia, la comunión, la intuición, pero tanto nuestra alma como nuestro espíritu son intangibles y van a trascender. Cuando tú te vas de esta tierra, el alma no se va a quedar, el alma se va, ¿verdad? Nuestro cuerpo ahora está diseñado para ser usado en esta vida, y cuando nosotros morimos, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Lo vamos a dejar atrás? ¿Verdad? Lo vamos a dejar acá en la tierra. Entonces nuestra alma es determinante, y todos los cambios que Dios está haciendo, los está haciendo en el alma. Eso es lo que determina nuestra actitud, nuestra conducta, nuestras acciones. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que cuando Él venga, nos quiere hallar irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y lo vamos a ver, porque dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El problema que tenemos hoy en día es que nuestra alma dirige las acciones y a veces no le damos chance al espíritu, ¿verdad? Pero el plan de Dios, el diseño original de Dios no fue así. No siempre nosotros fuimos dirigidos por las emociones. ¿Quiénes alguna vez han hecho algo en un arrebato porque tuvieron un enojo y dijeron lo que no querían decir? ¿Les ha pasado? ¿Por qué? Porque el alma controló. Pero en realidad el diseño original que el Señor dio a Adán y Eva tenía otro alineamiento. Dios hablaba a su espíritu, el espíritu gobernaba, daba las instrucciones al alma, y obviamente el alma dirigía el cuerpo, ¿verdad? Sus cuerpos estaban sumisos a sus almas, y las almas a su vez sumisas a sus espíritus, ¿verdad? Y por eso es que eran uno con el Espíritu de Dios. Pero la caída cambió ese alineamiento, ¿verdad? Me ha pasado en algunas ministraciones que el Señor me dice: pide un alineamiento espiritual para esta persona, porque está siendo gobernada por su alma. Sus emociones la traicionan. Y entonces esa es una obra que uno no puede hacer. Es una obra que la hace el Señor, ¿verdad? Ese alineamiento. Si tú eres gobernado por tus emociones, puedes pedir al Señor que alinee tu espíritu para que sea tu espíritu el que reciba la dirección de Dios en todo lo que tú haces. Y entonces vas a ver los grandes cambios que van a venir a tu vida. El problema de las personas no salvas es que su espíritu está apagado, entonces viven confundidas. Pero como necesitan, ¿verdad?, lo sobrenatural de un espíritu, entonces van cayendo y van siendo llevadas a lo oculto de las tinieblas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un espíritu confuso a causa del pecado, ¿verdad? Y por lo general, cuando no tenemos al Señor, estamos siendo guiados por las fuerzas de las tinieblas, ¿verdad? Y entonces, mientras no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos complacer a Dios. Pero el Señor Jesús cambió todo esto. Él nos une al Señor, porque Él es un espíritu con Él y nos hace, nos devuelve esa comunión que se perdió en el Edén. Entonces vamos a ver, ya que vimos esta introducción rápidamente, vamos a ver
que el alma humana, a pesar de que es fuerte y que es dominante, es vulnerable. Podríamos decir que es una especie de cristal. El cristal de roca parece duro, pero si se cae, se hace añicos, ¿verdad? Y se puede quebrar en 1000 pedazos, pero se puede trabajar cuidadosamente y los expertos hacen piezas bellísimas con el cristal de roca, que además es valiosísimo, ¿verdad? Pues el alma podría ser como ese cristal de roca, pero también puede ser tan blanda como la gelatina a medio cuajar, que le ponga usted aunque sea un palitito así y queda marcado. Y yo recuerdo cómo el Señor en una ocasión nos dijo, nunca griten cuando van a ministrar el alma, porque el alma no está hecha para recibir gritos. Por eso es que te duele cuando te gritan. Pero cuando estás siendo ministrado y tal vez sanando de una herida de alguien que te gritó, que te humilló, que te ofendió, y la persona está gritando, te está conectando con la herida. El alma es muy sensible, muy vulnerable, y tenemos que tener hasta ese cuidado cuando vamos a orar por alguien, de hacerlo suave, en un ambiente en el que pueda el alma sanar. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, y esto es lo que también el Señor me mostró en ese sueño, vemos a una mujer samaritana que manifiesta una conducta que nos indica que tiene muchos abismos en el alma. ¿Y con qué quería llenarlos? A ver, ¿quiénes lo recuerdan? Con esposos. Ella buscaba ser amada. Y entonces todos sabemos que ella había tenido 5 maridos y el que tenía no era de ella. Pero nadie sabe qué había en el pasado de esa mujer. Y esta mujer manifiesta una conducta que vamos a ir descubriendo, que por las reacciones de ella vamos a ir pudiendo analizar qué tantos vacíos nosotros podemos tener todavía. Y entonces vemos que dice, vamos a leer del versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Diga, le era necesario pasar por Samaria. ¿Usted cree que le era necesario pasar hoy por Aguascalientes, por esta congregación? Él está aquí y Él puede sanar como sanó a esta mujer, pero necesita que seamos honestos y que vayamos descubriendo y vamos a ir viendo, porque miren, hay cosas en la palabra que nos da la pauta de ciertos aspectos, y en este caso vamos a fijarnos en el versículo 6, porque aquí vamos a encontrar una de las primeras características de una persona que tiene vacíos en el alma. Y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así como al pozo, y era como la hora sexta. Y en estos 6 versículos encontramos 2 cosas importantes. Primero, el Señor Jesús es el que toma la iniciativa para sanar nuestra alma. Nosotros a veces ni estamos pensando y creemos que estamos muy bien, y como ya tengo 33 años de ministerio, yo ya no necesito, pero siempre necesitas de Él. Toda la vida vamos a necesitar de Él, y estos procesos se van a llevar toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, lo primero que vemos acá es que Él es el que toma la iniciativa. Él fue el que sintió la necesidad de llegar a ese lugar. También vamos a ver esas reacciones que salen del alma, de un alma sana o de un alma enferma, ¿verdad? El versículo 6
nos habla de la hora en que se dio ese encuentro. Y dice que era la hora sexta. Y en los tiempos bíblicos las horas no se contaban como acá. La hora 1 era las 6 de la mañana, la hora que sale el sol. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hora sería? Cuando esta mujer llegó al pozo, las 12 del día. Pues no era una hora en la que llegaran las personas, porque lo usual en ese tiempo, que la mayoría no tenían agua del caño como tenemos nosotros, todo mundo tenía que ir al pozo. Y era una tarea que regularmente la hacía la mujer. Entonces llegaban de madrugada, porque nosotros sabemos que el agua se necesita desde que uno abre los ojos, que para hacer el cafecito, que para limpiar, que para bañarse, para todo se necesitaba el agua. Entonces las mujeres corrían en la madrugada a hacerlo. Y entonces, ¿por qué esta mujer llegaba a hacer una tarea que tenía que haber hecho en la madrugada a las 12 del día? Y créanme que todo esto el Señor a mí me lo fue mostrando. Y es que ella buscaba la soledad, no le gustaba compartir con las personas. Vámonos a la siguiente diapositiva, porque ahí vamos a ver el primer síntoma, y es el aislamiento social. Cuando una persona no le gusta relacionarse con los demás, cuando trata de evitar las reuniones, cuando aún si viene a una reunión, rapidito se va y no socializa. Ese es un síntoma de que hay un vacío que no ha sido llenado. Porque nosotros fuimos creados para convivir, pero cuando hay un daño en el alma, no nos gusta convivir con los demás. Y eso es algo que el Señor tiene que sanar, porque el aislamiento social puede tener su origen en un temor a la desaprobación. Tal vez cuando eras niño, cuando eras niña, no te aprobaron. Más bien te exigían, pero no te aprobaban. Y a veces los niños llevan un dibujito y quieren que tú les digas, pero qué belleza, qué lindo lo que hiciste. Y tal vez mamá y papá no tenían ni tiempo. Y cuando tú llegabas con tu dibujito, ay, mijito, estoy ocupado, estoy cocinando, no, estoy leyendo el periódico. Y eso fue haciendo vacíos, porque tú necesitabas la aprobación. Y si eso todavía se manifiesta en tu vida, que no te gusta socializar, prefieres estar solo más que acompañado, Dios tiene que llenar ese vacío que todavía está en tu alma. ¿Por qué? Porque vas a reaccionar con inseguridad o con timidez. Y estas son lesiones del alma. Fíjense que el tema de las comparaciones o de los señalamientos en público, que alguien se burlaba de ti o que eso está mal hecho, que generalmente se da en la escuela, eso daña el alma, ¿verdad? Y cuando, miren, algo que el Señor a mí me mostró que hace un daño terrible es la burla. Si alguien sufrió de burla, si se burlaban que porque sus zapatos, que porque su lonchera, que porque no era igual, que porque era bajito, que porque era muy alto, que porque era gordito, moreno, güerito, cualquier tipo de burla lesiona el alma. Los apodos, aunque la gente se ría de un apodo que le pongan, su alma queda lesionada. Yo no sé aquí, pero en Guatemala los que son más propensos a poner apodos son los varones. Hay varones que no se recuerdan del nombre del compañero. Ah, sí, el botella. Ah, sí, el cara de candado. Ah, sí, el no sé. Y eso, nosotros somos tal vez responsables de dañar un alma cuando no le damos el respeto debido a una persona y lo apodamos.
Y a veces son los padres los que apodan a sus hijos. Venga, chaparro. Y usted no sabe si lo está lastimando. Negro, venga para acá. No, hombre. Y sabe una cosa que el Señor a mí me mostró, que el enemigo provoca situaciones e incita a las personas a que hablen palabras que vacían el alma. Y nos vamos a la siguiente diapositiva, porque ahí dice en Isaías 32:6, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. ¿Cómo está el alma? Hambrienta y sedienta. ¿Y hambre de qué tendrá el alma? De afecto, de respeto, de amor, de cuidado. Y cuando hemos recibido lo contrario, segurito, hay lesiones. Y vamos a ir viendo las diferentes reacciones de esta mujer, porque aquí encontré yo muchas de mis reacciones que necesitaban ser sanadas. Y fíjense que es tremendo, porque todo aquel que daña a un niño a través de lo que hace o dice, ¿a quién provoca? A Dios. ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio y vamos a ver de los versos 7 al 9 el siguiente síntoma. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces vemos que Jesús inicia el diálogo, o como decimos en Guatemala, rompe el turrón y le pide de beber. Él lo que quería era tener un pretexto para acercarse a ella, y entonces le dice, mujer, dame de beber. Pero el síntoma lo vamos a descubrir en las respuestas de ella. Y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, y fíjese cómo le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces quiero que me ayude a predicar. ¿Qué nota usted en esta respuesta? A ver, ¿qué nota en esta respuesta? Y tal vez es la misma respuesta que usted y yo hubiéramos dado. Una aspereza. Vámonos a la siguiente diapositiva, porque ahí vemos que hay agresividad. En este caso, una agresividad verbal. Aunque la agresividad puede ser física. Hay quienes no hablan, pero somatan, ¿verdad? O voltean la cara, o tiran la trenza, decimos allá en mi tierra, ¿va? Hay gente que da patadas. Mi esposo tuvo ese problema, en su casa todos eran agresivos, pero cuando Dios le mostró a él de dónde venía su agresividad, ¿y sabe de dónde venía? Que él era el chiquito, el más pequeño de 4 hermanos. Y toda la vida lo compararon. El mayor era el mejor alumno del colegio. Y mi esposo sacaba las peores notas. Entonces, toda la vida lo estaban comparando con sus hermanos mayores. Y entonces, ¿qué pasó? Le provocaron la rebelión porque él tenía ira. Su alma se fue vaciando de tanta comparación. Y fue hasta que el Señor le dijo que le quería sanar el alma de tanta comparación, que él dejó de ser agresivo. Recuerdo una vez que se le perdió el pasaporte. Y miren, es que la persona que me ayudaba en la limpieza de la casa mejor se fue a esconder a reírse, porque literalmente se puso a patalear como un niño berrinchudo. ¡Y no aparece! Esa es una agresividad que el Señor quiere sanar definitivamente. Hay agresividad verbal, hay gente que tiene una facilidad de machete para herir, ¿verdad? Agresividad facial, que no te dicen nada, pero
unos ojos que te quisieran fulminar, ¿verdad? Y la corporal, que les digo, la de zapatear, tirar las cosas. También hay una agresividad indirecta, que si el objeto dañado, digamos, pertenece a alguien que nos cae mal, quisiéramos deshacerle, ¿verdad? Cualquier tipo de agresividad es una respuesta a una herida profunda del alma. Entonces nosotros no conocemos exactamente el pasado de esta mujer, pero en su respuesta vemos una actitud que agrede. Y fíjense que cuando uno lee los evangelios, nota que en la época de Jesús había cierto antagonismo entre judíos y samaritanos. Había un choque, había discriminación racial, eso es lo que había. Los judíos veían a los samaritanos como perros, no los aceptaron nunca. Los samaritanos se formaron de unas personas que llevó el rey de Asiria y las estableció en Samaria. Entonces ahí ellos conocían de Dios porque se fueron mezclando con los judíos. Entonces los judíos ya no los aceptaban y los otros tampoco. Pero fíjense que cuando hay una discriminación de cualquier índole, el alma se hiere demasiado. En 1967 a mí me enviaron a un intercambio a los Estados Unidos y en ese año justo se había abolido la ley que permitía discriminar a los negritos. Entonces nosotros en Guatemala no teníamos ese problema, pero yo observé que a la hora del recreo todos los negritos estaban juntos y miraban así y yo quise saludarlos. Y como quien dice, ¿y por qué nos venís a hablar si no eres negra, va? Miren, ellos experimentaron unas humillaciones tan terribles que hasta en las iglesias cristianas, y lo tienen como un museo ahora, había una sección en donde se tenían que sentar los negros. No podían usar el mismo baño que los blancos. Habían restaurantes donde se dice, todavía lo tienen como un recuerdo, ¿verdad? No se permite gente de color acá. Entonces ellos habían sufrido y cuando yo llegué, y hasta el día de hoy, usted ve que hay muchos de esa raza negra que son ofensivos, son agresivos, son groseros, odian a muchos a la raza blanca. Pero que es un vacío que dejó la humillación, que dejó el rechazo que tuvieron hacia ellos. Pues eso vivían los samaritanos. Entonces esa mujer reacciona ante un judío, bueno, ¿y este qué? Algo malo quiere hacer, algo malo me va a hacer al final, ¿verdad? Porque su alma ya estaba lesionada. Entonces las humillaciones pasadas o presentes causan mucho dolor y esa agresividad solo es como un mecanismo de defensa. Ajá, yo no me voy a dejar que me sigan golpeando, ¿verdad? Yo voy a golpear ahora. Siguiente diapositiva y vamos a ver el tercer síntoma. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Qué miran acá? Incredulidad, dicen acá. ¿Qué más? Burla, dice hermano. A ver, ¿alguien más? Note, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Si no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Vámonos a la siguiente, ahí está la respuesta. Pesimismo y negatividad. Cuando la gente es pesimista, que todo lo ve negativo, es un síntoma de que algo no ha sanado en su corazón.
Ahora, ¿de dónde nace el pensamiento negativo y el pesimismo? De malas experiencias o de frases que toda la vida recibió, es que no la vas a lograr, no lo vas a poder hacer, no, tú no puedes, eres un inútil, eres un fracaso. Entonces, cuando la persona llega a creer esto, ¿verdad? Se vuelve negativo. Pero también surge de experiencias negativas vividas, como por ejemplo, una persona que ha sido estafada muchas veces, pues ¿cómo se vuelve? Negativa. Una persona que ha fracasado en sus negocios vez tras vez o en su matrimonio, si ya lleva varios, pues ya se vuelve negativo, desconfiado, pesimista. Pero si el pozo es hondo, ¿por qué no vio lo que él estaba diciendo? Ella vio las imposibilidades y el pesimista solo mira lo negativo, lo que no se puede hacer. Pero Dios no quiere un pueblo pesimista y negativo, porque no va a poder usar a alguien que no cree. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Vámonos a la siguiente para ver el cuarto síntoma. Va tomando nota, porque si usted tiene rasgos de pesimismo, necesita sanar. Le cuesta creer en las personas, le cuesta confiar en lo que le dicen. Vámonos pues. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Qué le dijo? No tendrá sed jamás. ¿Qué hubiera usted pensado si alguien le dice, mira esta agua, si tú la tomas, el agua que yo te voy a dar, nunca vas a tener sed? Y dice, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Notemos la respuesta, ahí está la clave. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer no entendió. La mujer creyó que el problema que ella tenía era tener que ir al pozo y enfrentarse con las mujeres que le han de haber dicho, ahí viene la tal por cual, la roba maridos, la esto y el otro. Y ella creía que ese era su problema. Pero el Señor iba más allá. Como va más allá en lo que tú has visto. Cuando la palabra de Dios dice que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman, es porque hay cosas profundas que todavía no hemos conocido. Y una de ellas es esa profundidad que tiene el Señor y esa ternura para entrar en nuestra alma a sanar. ¿Quiénes lo creen? Amén. Entonces, esa mujer, ¿qué tenía? ¿Cómo se llama ese síntoma? De que ella creía que ese era su problema. Siguiente diapositiva, por favor. Es una falta de entendimiento espiritual. ¿Sabían ustedes que hay inteligencia espiritual? Ahí en Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué necesitamos inteligencia espiritual? Ahí lo dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando no tenemos entendimiento espiritual, no podemos poner por obra la palabra. En esa parábola del sembrador, el Señor dice, el que oye y entiende la palabra, ese es el que da fruto. Y muchas veces no entendemos porque las experiencias pasadas, la condición de nuestra alma no nos permite entender
ni las revelaciones, ni las profecías, ni nada a veces de lo que se habla acá. Hay gente que le dice, mira qué lindo estuvo la prédica, el estudio. ¿Y de qué habló el pastor? Ay, espéreme, ¿de qué fue que habló? Ay, no me acuerdo. ¿Le ha pasado a alguien aquí o solo allá en Guate pasa? ¿Verdad? Porque nos falta entendimiento espiritual. Y sabe una cosa, que la vida de pecado nos ciega el entendimiento espiritual. Esta mujer vivía en pecado. Estaba atada, estaba vendada, no podía ver su condición. Siguiente diapositiva, Jesús la enfrenta con la verdad. Todos nosotros necesitamos ser enfrentados con la verdad. Claro que no nos gusta, no siempre nos gusta que nos digan lo que realmente queremos esconder. Pero Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, porque comenzó a abrirse su entendimiento espiritual. Pero además ella tenía vergüenza, y como tenía vergüenza mintió, no tengo marido. Y bien que sí tenía uno por ahí, ¿verdad? Pero sabía que no era lo correcto. Todos nosotros necesitamos que el Señor nos muestre la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando el Señor viene y nos ministra y nos habla con la verdad, entonces se da esa operación extraña que dice la palabra, que hace el Señor en lo interno, ¿verdad? Entonces, necesitamos ser enfrentados con la verdad. Pero ahora viene un siguiente síntoma, y se da mucho en la iglesia, ¿sabe? Y vamos a ver lo que nos dice el versículo 20 en la siguiente diapositiva. Dice, nuestros padres, mire la respuesta de la mujer. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Siguiente diapositiva. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Quién puede ver si alguien adora en espíritu y en verdad? Solo Él, solo el Padre. Pero como nosotros a veces tenemos el alma infectada, el alma vacía, tenemos la tendencia de juzgar. No, este no adora. ¿Quién sabe? Tal vez más que tú. Pero entonces viene ese síntoma. Y nos vamos a la siguiente, porque ese es el fanatismo. Y el fanatismo es el apasionamiento, eso es lo que dice el diccionario, apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. La persona fanática discute y provoca contiendas. El sano, el que está lleno del Señor, escucha, respeta y ora a Dios por el que está equivocado, pero no entra en contiendas, porque no es fanático. Que el Señor nos libre del fanatismo, ¿verdad? Vámonos a lo siguiente, porque tenemos que ver que el fanatismo en general es una respuesta a la inseguridad y el miedo de las personas. Entonces, se presenta el fanatismo como una tabla de salvación y propaga convicciones absolutas e incuestionables frente a la realidad.
Los fanáticos por lo general son personas herméticas, normalmente víctimas en su pasado de abusos, humillaciones o grandes frustraciones. Entonces su iglesia, su doctrina, su equipo deportivo, todo lo que ha escogido es único y pelea por eso. Pero lo que hay detrás es ese miedo a que, no, yo no me pude haber equivocado, yo estoy en lo correcto. Los samaritanos eran fanáticos de sus creencias y adoraban en el monte, ¿verdad? Y defendían eso. Y posiblemente esta mujer, su problema se originó en la ausencia del Padre. Porque si usted lee los evangelios, usted va a notar que a la persona que Jesús le habla del Padre es a ella. Posiblemente tenía un gran abismo por la ausencia de Padre. La ausencia de Padre causa daños severos. Y en nuestra cultura latinoamericana se da mucho el abandono del Padre. Hay mucha mamá criando a sus hijos sola. Y esos hijos tienen que ser sanados de la imagen de su Padre terrenal para poder recibir y entender el amor del Padre celestial. Estuve ministrando a una persona que ha tenido muchos problemas económicos y el Señor me dijo, dile que quiero sanar la imagen que tiene de su Padre terrenal que nunca le proveyó, porque no cree que yo le puedo suplir. Su alma estaba dañada, vacía. Y si tú no creciste con tu Padre terrenal y no tienes una buena imagen de Él, tienes vacíos que solo Dios puede llenar. ¿Cuál fue el resultado? Siguiente diapositiva, por favor. El encuentro con el gran yo soy, porque eso lo llena todo. Le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, tenía conocimiento, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cuando tenemos un encuentro con Él, yo soy, empieza nuestra sanidad. Sigamos por favor a la siguiente, porque entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, dejó su cántaro, soltó su pasado, soltó aquello a lo cual ella se aferraba y decidió vivir para Cristo. El alma necesita ser transformada, necesita ser cambiada. Cuando esta mujer se encontró con el yo soy, se hizo realidad en ella lo que dice la palabra en la última diapositiva, y con esto termino antes de ministrar. Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, está hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. ¿Cuál es tu vacío? ¿Cómo son tus reacciones? ¿Reaccionas con agresividad? ¿Eres desconfiado? ¿Te cuesta creer? ¿Eres pesimista? Cualquiera de estos síntomas de esta mujer son indicativos del estado de nuestra alma. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti. Tu palabra lo escudriña todo, Señor, y todo está descubierto delante de ti. Que tu Santo Espíritu me muestre hoy esos vacíos que se hicieron en mi alma cuando sufrí de rechazo, de abandono, cuando no fui tratado igual que mis hermanos, cuando me comparaban, cuando me humillaban. Quizás te tocó vivir pobrezas
y sufriste burlas por lo que no tenías. Y esto te llevó a tener ira. Si sufriste humillaciones por tu físico, por algún defecto muy visible, aquí está el Señor para llenar. El Señor te lleva a esos momentos de dolor, pero para sanarte, para llenar ese vacío que dejó tu Padre terrenal. Quizás la relación con mamá no fue buena y perdiste la ternura. Nuestro Padre es Padre y Madre y quiere llenar esos vacíos. Si fuiste objeto de engaños, de traiciones, y eso te volvió pesimista, negativo, el Señor quiere sanarte hoy. El Señor me dice que hay más de 5 personas acá que sufrieron golpes físicos de sus propios padres. Y el Señor te quiere sanar. Porque hubo resentimiento, agresividad, rebelión. Alguien que no se crió con sus padres y no tuvo afecto. Tuvo comida, tuvo techo, pero no tuvo afecto, no tuvo aprobación, no tuvo quien se interesara. Aquí hay alguien que Dios me dice que quiere sanar ahora. Gracias, Jesús. Porque te era necesario pasar por este lugar para traer sanidad. A ti que tuviste conflictos con tus hermanos, dice el Señor, a ti quiero sanarte, porque tú te aíslas, no te gusta compartir. Yo hice seres para que se relacionen unos con otros. Yo declaré, no es bueno que el hombre esté solo. El Señor te quiere sanar de esos recuerdos dolorosos, abusos. Cualquiera que vivió abusos sexuales y no se siente digna o digno y su alma quedó vacía, aquí está el Señor para llenar ese vacío, ese dolor, esa culpa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Deja que el Señor obre, que el gran yo soy que está frente a ti te muestre tu verdad. Eso que el enemigo ha peleado porque esté en tu inconsciente y no lo recuerdes y solo tengas las reacciones. Gracias, Señor. Porque yo sé que muchos acá van a tirar su cántaro y van a poder testificar del Dios vivo, del que vive, el que reina, el que venció la muerte, el que transforma vidas. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios le habló. Dios está hablando a su corazón. Vea cuán importante es sanar esos vacíos del alma. Mientras haya vacíos en el alma, la llenura del Espíritu Santo vendrá. Pero así como está llenándote, así se está vaciando. Y hoy vemos mucho creyente que realmente su vida no es transformada, no son cambiados. ¿Por qué? Porque reciben hoy, pero mañana ya olvidaron todo. Todo se vació. Necesitamos pedirle al Señor que nos selle, decirle: Señor, aquí están mis vacíos.
ciérralos. Ciérralos, Señor, para que tú me puedas llenar. Y el Señor lo va a hacer. Pero tiene que estar dispuesto a que haya una transformación. Y para eso son estos seminarios, que verdaderamente el creyente cambie de actitud y comience un proceso de renovación, un proceso de restauración, de sanidad interior, un proceso en el cual te lleve verdaderamente a confrontarte a ti mismo a través de la palabra. Recuerde, un creyente inmaduro le va a echar la culpa a todo mundo. Por tu culpa yo soy así. Porque tú no cambias, yo no cambio. Porque tú esto me hiciste y yo te hago esto. Un creyente inmaduro nunca va a aceptar que el pecado es pecado y que el pecado trae consecuencias y que cada uno tendrá que pagar las consecuencias de sus pecados. Si a ti te hacen, el creyente maduro dice, bueno, te perdono, pero no le anda echando la culpa de los pecados que ese hombre quiera hacer porque le hicieron o le dijeron. Un creyente maduro se retira del pecado, de la maldad, y pone toda su confianza en el Señor y deja que el Señor se encargue de sus agresores, de sus ofensores. Amén. Entonces, mis amados, ¿quién tiene un vacío del alma? Todos. Todos necesitamos en este congreso transformación y cambio, renovación. Estamos en los últimos tiempos y Yahweh quiere hombres maduros en los cuales Él pueda depositar su gloria, porque a través de la gloria depositada en ti se extenderá el reino de los cielos, y a través de ti, con un poder sobrenatural, el reino se hará manifiesto y muchos hombres vendrán a los pies de Yeshua. Pero si no hay un cambio en ti, si no hay una transformación en ti, Yahweh no te va a usar y corres el riesgo de perder tu salvación también. Así que cuidado, mis amados. Amén. Levántate, vamos a pedirle al Eterno. ¿Qué es esto, mi amor? A ver, vente pues, pásale, como que estás queriendo. Amén. Yo despedirlos, pero tú vas a pedir una ofrenda, ¿no? Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Ay, está muy fuerte. Bueno, pues ya sabe que tenemos que honrar al Señor con nuestros diezmos, con nuestra ofrenda. Ya se los pidieron hace un rato, pero dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Y nuestra querida pastora Luisita viene desde Guatemala, entonces creo yo que es justo que nosotros demos una ofrenda por amor y por la enseñanza, porque creo que fue una enseñanza bonita. Yo cuando nos dijo el tema que iba a dar, yo dije, ya va a estar bien suave, y pues sí, ¿verdad? Tenemos todavía muchas cosas que analizar en nuestro corazón para estar totalmente sanados, así que tome su cartera, tome su mejor ofrenda y pase a depositarla, porque si sembramos en el reino, ¿qué vamos a cosechar? Abundancia. Entonces, pásele con gozo, con gusto, porque está sembrando en tierra fértil. Amén. Gloria a Dios. Pues adelante. En lo que usted está pasando, los temas que vamos a estar viendo el día de mañana son temas muy fuertes, muy necesarios para el crecimiento de la congregación. No falte, aquí le esperamos. Recuerde que será de gran bendición para su vida. Comenzaremos a las 8:30 de la mañana. Para las 9 dar inicio. La recepción es 8:30, pero a las 9 comenzamos. Damos el inicio a las 9 y de ahí nos vamos directo hasta las 2 de la tarde. De 2 a 4 comemos. De 4 comenzamos la siguiente tanda de prédicas y terminamos a las 7. ¿Okay? El domingo va a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Horario corrido. Va a ser corrido. Así que véngase bien preparado y aquí le esperamos el día de mañana. Amén. Vamos a ser despedidos. Padre eterno, bendito seas, Yahweh, a ti sea todo honor y toda gloria por siempre, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y porque tu Santo Espíritu, Señor, está con nosotros convenciéndonos que es necesario este seminario para el crecimiento, para terminar de dar esa caminata, ese camino de fe para el crecimiento de nuestra alma. Te pido, Padre Celestial, que tú prepares mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, porque necesitan ser santificados, necesitan ser
liberados para que tu presencia, Señor, sea más grande en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y el pueblo dice, amén. Si hay alguien que quiera ser ministrado por la profeta, pase, ¿ok? Así que a chambear, mija. Estamos despedidos. Recuerde, recoja las sillas, por favor, mano derecha.